Buenas tardes, amigos. Qué bueno que están con nosotros. Este es su canal preferido de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, TV UJAT, canal 35.1, en televisión abierta y por cable, canal 9, canal 11, perdón, en televisión abierta. Está usted en su programa Consultorio 35 y nos da mucho gusto que nos acompañe como siempre. Vamos a tocar hoy temas de interés para toda la sociedad relacionado con alguna parte de la medicina y el cuidado de su salud. El duelo. Esta es una respuesta normal y saludable de una persona ante una pérdida. Describe las emociones que se sienten cuando se pierde a alguien o se pierde algo muy importante. Todas las personas que sufren pérdidas afectivas atraviesan por un proceso de duelo y es inevitable sentir tristeza ante semejante acontecimiento. En el duelo la pérdida es real, o sea que se pierde un objeto del mundo externo y se sabe cuál es. La persona comienza con conductas anormales, no patológicas, que supera con el paso del tiempo, llegando así a la aceptación. Hoy en Consultorio 35 hablaremos del tema del dolor a la aceptación. Y para entrar un poco más en este tema, tenemos como invitada a la psicóloga Mayra Montero Marín y los psicólogos Luis Roberto López Mendoza y Julián Sánchez Alcudia. Agradecemos como siempre que esté con nosotros y recuerde que puede comunicarse al 358-1596 para cualquier duda o comentario y agradecer a nuestros amigos que siempre nos acompañan en el radio, en Radio UJAT, Voz Universitaria en el 107.3 de FM. Quédese con nosotros, esto es Consultorio 35. El duelo. El duelo es un término que en nuestra cultura suele referirse al conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida de una persona con la que el sujeto en duelo estaba psicosocialmente vinculado. El duelo, del latín dolus, dolor, es la respuesta emotiva a la pérdida de alguien o de algo. En efecto, el duelo es esa experiencia de dolor, lástima, aflicción o resentimiento que se manifiesta de diferentes maneras, con ocasión de la pérdida de algo o de alguien con valor significativo. Por lo tanto, podemos afirmar que el duelo es un proceso normal, una experiencia humana por la que pasa toda persona que sufre la pérdida de un ser querido. Así es que no se trata de ningún suceso patológico. Incluso hay quien sostiene que el duelo por la pérdida de un ser querido es un indicador de amor hacia la persona fallecida. No hay amor sin duelo por la pérdida. La primera tarea del duelo es afrontar plenamente la realidad de que la persona está muerta, que se ha marchado y no volverá. Parte de la aceptación de la realidad es asumir que el reencuentro es imposible, al menos en esta vida tal y como la concebimos. Llegar a aceptar la realidad de la pérdida lleva tiempo, porque implica no solo una aceptación racional, sino también emocional. La persona en duelo puede ser intelectualmente consciente de la pérdida mucho antes de que las emociones le permitan aceptar plenamente la información como verdadera. Si quiere conocer un poco más sobre el duelo y la aceptación del mismo, quédese con nosotros en Consultorio 35, en donde los expertos comparten la salud. ¿Qué tal, amigos? Así como escucharon ustedes, ¿quién en esta vida no ha sentido una pérdida? ¿Quién no ha sentido dolor y angustia por la pérdida de algún ser querido sobre todo? Pero bueno, para esto vamos a hablar el día de hoy con grandes expertos y vamos a iniciar con la psicóloga Mayra Cecilia Montero Marín. Ella tiene 25 años y es egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene un diplomado en tanatología por parte igual de la UJAT en el periodo agosto del 2015 al agosto de 2016. Ha trabajado en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer en el programa Atención Integral a Personas que Viven con SIDA y actualmente apoya y coordina además talleres de desarrollo humano para personas que viven con SIDA
en vinculación con un programa llamado Prevencida Tabasco. También es coordinadora, organizadora y facilitadora en talleres de diversos temas en el ámbito de la salud mental y en asociación con otros colegas psicólogos. Así que hoy le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y pues vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué cosa es el duelo? ¿Y cuál es la diferencia entre duelo y lo que le llaman pérdida? Claro, el duelo es esta parte, este proceso que viene de una pérdida, ¿sí? Antes de saber qué es el duelo, tenemos que saber que para que pase este proceso, antes debemos perder algo importante, ya sea la pérdida a lo mejor de algún familiar, de la muerte de un familiar, la pérdida, no sé, del empleo, pérdida de la salud también, pérdida de una relación, en este caso sería una separación amorosa, un divorcio, ¿sí? Para que empiece este proceso del duelo, tenemos que tener una pérdida significativa, una pérdida importante de la persona. El duelo, a diferencia de la pérdida, es todo este conjunto de sentimientos, de comportamientos, de sensaciones fisiológicas también que tiene una persona cuando ha perdido algo importante. Fíjate qué importante, ¿no? Pero ¿cómo podríamos relacionar el duelo y el dolor? Sí, el dolor es esta parte que se siente, estas sensaciones que vienen durante este proceso del duelo. Cuando normalmente perdemos algo, tenemos esta parte de que nos viene este dolor, esta frustración por haber perdido esto importante que teníamos y que ahora está ausente, que ahora ya no lo tenemos. Y que puede ser algo material, puede ser Claro. algo orgánico, como ocurre con una pierna amputada, en un paciente que tiene una enfermedad grave, ¿verdad? Así es. Normalmente cuando hablamos de duelo, pensamos o las personas piensan que solamente es por la pérdida o el fallecimiento de un familiar o un ser querido. Sin embargo, como lo menciona el doctor, también podemos perder pérdidas materiales, tener pérdidas materiales como un empleo, una casa, un coche a lo mejor, pérdida de la salud, sí, alguna enfermedad que a lo mejor padezca la persona, pérdida, como decía, de alguna parte del cuerpo. Exactamente. Sí. Usted decía de la pérdida de la salud, sí, y pues como estoy viendo de que ha trabajado directamente con pacientes con SIDA, ¿cuál ha sido su experiencia basado en esa pérdida de la salud? Claro, cuando a alguna persona se le da un diagnóstico de VIH, inmediatamente entra en este impacto de pues estoy perdiendo mi salud. Muchas personas cuando no tienen la información adecuada de lo que conlleva este diagnóstico y que a lo mejor puede vivir muchos años llevando un tratamiento, piensan que ya se van a morir, ¿no? Que ya no les queda mucho tiempo de vida, que ya no pueden convivir con sus seres queridos, y entonces sí empieza esta parte, este proceso del duelo, sí, de ya no poder hacer muchas cosas, de ya no poder llevar a cabo a lo mejor tener contacto con la familia, de que ya no van a poder hacer ciertas actividades que a lo mejor antes hacían. Incluso es hasta la pérdida de los amigos, ¿no? Va claro, la pérdida de los amigos. Diverso, porque en varias actividades, bueno, la licenciada Mayra está trabajando en el Hospital de la Mujer. Sí, y allí es muy común que exista este problema. Cuando se pierde un órgano vital, como es la matriz en alguna mujer complicada, o bien la criatura, el producto del embarazo. Claro, cuando hay algún óbito o algún aborto también. ¿Cuál es tu experiencia en ese aspecto? Cuando pierden a un bebé, o en este caso hay algún óbito que es antes de nacer, el bebé no llega a término, entonces pues sí hay una pérdida, de la pérdida del hijo. Y diferentes personas, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero una mujer que le informan antes todavía de someterse a un proceso médico, le informan, tu bebé ya falleció. Esa es una etapa con un tipo de pacientes. Otro, el que le informan después de haberse atendido, que hasta el último momento conocía que estaba vivo. Claro. Pero después puede ocurrir durante el procedimiento que fallezca el producto del embarazo. Y le informan después, ya que se atendió, ya que se operó, y le dicen, tu bebé nació, pero no vivió. Entonces son dos etapas diferentes.
Claro, en esto que menciona hablaríamos de los diferentes tipos de duelos. En este duelo en el que ya me están diciendo o ya me voy preparando de que la persona va a fallecer o de que ya no lo voy a ver con vida, sería un duelo anticipado. ¿Sí? Me estoy anticipando a esta pérdida que voy a tener. Ya como que empiezo a trabajar un poco esta parte de cómo, de que ya no voy a ver a esta persona, ¿no? Sí. Bueno, igual en el hospital, la mujer sobre todo también puede haber hasta una doble pérdida, tanto el producto como la madre. Así es. Entonces, Claro, y yo esto creo que sería eso es catastrófico. La pérdida para la familia, algo Doble. que no se espera, exactamente. Porque una mujer embarazada que desafortunadamente se complica, fallece ella y fallece el producto. Y la familia, o el esposo en este caso, sufre directamente doble, ¿verdad? Es quizás el duelo muy diferente en relación a la superación, como dice, del duelo a la aceptación. Claro, es importante mencionar que pues el duelo, creo que más adelante lo vamos a platicar un poco, el duelo tiene diferentes etapas. No siempre la persona va a vivir un duelo igual a otra persona. Cada quien lleva su proceso, cada quien lleva su tiempo. No significa que en estas etapas sea de que 1, 2, 3, 4 y 5, no. Cada quien puede a lo mejor al principio no tener ninguna sensación de tristeza, ninguna sensación de llanto, sino que se siente fuerte a lo mejor la persona. Este duelo puede ser un duelo retardado, de que no lo estoy aceptando y entonces no lloro, no está pasando, pero sin embargo no es saludable. ¿Se atiende esta parte en rehabilitación? Yo te iba a preguntar. Sí, claro. ¿Llega el paciente que requiere de un tratamiento de recuperación de la función? Sí, definitivamente, y sobre todo cuando hay una pérdida de algún miembro, es muy difícil para ellos tratar de mantener ahora sí que la tranquilidad de que, bueno, no ha pasado nada, al contrario, yo pienso que hay una gran pérdida. Algunos no lo aceptan, pasa el tiempo y básicamente lo reflejan en depresión, pero algunos sí logran superarlo, sobre todo cuando ellos tienen esa motivación por los familiares o la automotivación, que es muy importante en cada uno de ellos. Yo tengo una pregunta en cuanto a lo que... Bueno, deja tu pregunta, ¿Perdón? porque me están diciendo que ya vamos a ir a unos promocionales. Bueno, agradecer a la psicóloga que nos está ayudando, la licenciada Mayra Montero Marín, con esta primera parte, y a la doctora Leticia Guerrero, por supuesto, porque por otras ocupaciones va a dejarnos un momento, pero no tu pregunta, por favor, para que continuemos en este momento, Claro que sí. acompañándonos de usted después de estos promocionales. Buenas tardes, este es su programa Consultorio 35 y estamos aprovechando la presencia de nuestros amigos psicólogos para hablar acerca del duelo y cómo este afecta de alguna manera la vida personal o social e incluso familiar. Y no siempre, nos decían en el segmento pasado, responden todos de la misma manera. Está conmigo el psicólogo Luis Roberto López Mendoza. Él tiene 26 años de edad, es egresado de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la licenciatura en Psicología y tiene diplomado en Neurología y diplomado en Psicoterapia Humanista. Laboró como psicólogo en el Centro Psicopedagógico y de Neurorehabilitación en el periodo de marzo de 2015 a enero de 2016. Ha sido voluntario de talleres de prevención, sexualidad, embarazo precoz, roles de género en escuelas primarias y secundarias. Actualmente labora en la atención de psicología clínica a niños desde marzo de 2017 a la actualidad. Luis Roberto, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes. Y yo tengo una inquietud muy grande porque la psicología ha invadido nuestro quehacer como conciencia desde hace unos 30 años aproximadamente. Sin embargo, cada día es más científica, más pegada al quehacer del equipo de salud. ¿Cómo te has sentido participando en estos foros donde has estado? Bueno,
Me he sentido súper bien, me ha encantado el tema de prevención sobre todo, porque me parece que es la parte más importante, más fundamental, prevenir, sobre todo en niños que son los más pequeños o adolescentes, porque me parece que es donde ellos tienen el potencial, podemos sacar el potencial para que ellos crezcan con una salud mental, pues que tenga, que sea al final, que crezcan de forma saludable, pues. Motivar al niño para que tome ciertos cambios en su conducta no es nada fácil, te lo digo como abuelo, también como padre. Como padre como que no nos dimos cuenta de la responsabilidad, ahora como abuelo veo la importancia. Alberto se acaba de inaugurar como abuelo y está que no cabe de gozo por eso. Pero en este aspecto, ¿cuáles son las asignaturas o los procedimientos que en la psicología se llevan para aprender a tratar a niños? Hay psicología del niño y del adolescente, pero ¿qué hacen para ser asertivos en esto? Bueno, con los niños hay que tener un cuidado especial, en el sentido de que ellos son muy perceptivos. Los niños son muy perceptivos y tienes que saber cómo tratar con ellos. No le puedes decir a un niño lo mismo que a un adulto, en el sentido de que chocarle, porque le choca su realidad de forma muy brusca. Existe terapia de juego, que es básicamente jugar con el niño para descubrir cuáles son los conceptos o los significantes que él le da a diferentes entornos de su vida. ¿Y en el caso del duelo, entonces? En el caso del duelo, el niño presenta pérdidas y los síntomas que presenta son muy parecidos a los del adulto, sin embargo los enmascaran mucho mejor. Pero depende mucho aquí de la edad, ¿no? Sí. Porque el niño o ríe o llora. Así es. Pero no lo vas a ver un niño triste, al menos que esté enfermo, está quieto y entonces a lo mejor somnoliento, medio durmiendo, ¿verdad? Porque sí. tenga fiebre, tenga algún otro padecimiento de fondo. Pero generalmente o se ríe o llora, y llora por sus necesidades, en esta edad en la que todavía no escribe. En el preescolar. En el preescolar. Sí, el escolar se aísla, supongo, no sé. Sí, y también otra cosa que suelen hacer es manifestar muchos síntomas físicos. Ajá. No sé, vómito, diarrea, sí. Que me siento muy enfermo. Somatiza. Así es, somatiza. Y pues esto también les influye mucho porque por ejemplo, en la etapa escolar, dejan de ir a la escuela, la mamá piensa que, a veces dejan pasar esos duelos, pensando que no es importante, ¿no? Y ahí es cuando empiezan los problemas de fracaso escolar, sí. ¿No? Problemas con pleitos con amigos. Sí, un niño que no ve a su papá porque se fue de viaje un día o 2 días y empieza a tener una conducta diferente, ¿verdad? Muy irritable, o rechaza el alimento o ya empieza a tener quizás una somatización que se puede expresar por diarrea, o está más estresado, rechina los dientes. Si por alguna razón un niño en la edad escolar es movido de su salón de clases porque no se adaptó, o porque no producía, o porque se distraía, y deciden cambiarlo a otro grupo, aquí es una pérdida enorme para el niño, todo sí, su entorno se modifica. ¿Qué hacer con ese niño? Imagínese usted, si eso le afecta tanto, imagínese usted cómo le ha de afectar a aquellos niños que presentan, que se mudan o cambian de escuela. También sería lo mismo. Sí, es lo mismo, pero sería mucho peor todavía. Pues también con estos tipos de niños, en todas las escuelas hay como un área especial de educación especial, en donde se atienden pues este tipo de problemas y otros. Ahí lo que se tiene que hacer es consultar con los padres, con los maestros, hacer como una reunión en el que si al niño realmente eso le está afectando, ese lo va a demostrar de una manera y ver cómo se pueden atenuar esos síntomas. ¿Sí? Como veo que tienes estudios de neurología específicos, un diplomado en neurología, ¿cuáles son los neurotransmisores que afectan esto? Porque la psicología creció con las neurociencias que desarrollaron enormemente. La neurología es otra a la que yo estudié. ¿Qué neurotransmisores actúan aquí? Es neuropsicología. Ajá. El diplomado que tengas es neuropsicología. Ajá. Los neurotransmisores que afectan, pues prácticamente
son varios, son todos, oxitocina, dopamina, Todos. Sí, sí, La serotonina. Es que todos Serotonina. esos efectos pues, suceden en todos los instantes de nuestra vida, ¿no? O sea, está constantemente el ser humano expuesto a las emociones. Y en esos momentos, durante el día, manifiesta y está siendo afectado por diferentes momentos emocionales. Pero cuando existe ya un problema de duelo, entonces se puede manifestar una tristeza, Hay displacer. un llanto. Hay displacer, por eso es que decía, Exactamente. ¿qué se hace Sí. para elevar juego. al niño de esa sensación orgánica? El juego, ¿no? El juego, el entretenimiento más valioso del niño es el juego. sí, La claro. diversión. El niño todo lo que lo que quiere manifestar o dar a entender, muchas veces lo transmite mediante el juego. Eso para él es como lo más normal. Exactamente. Exactamente. Las terapias Gestalt son útiles en estos casos. Gestalt. Es una terapia pediátrica para poder identificar al niño y llevarlo y sacarlo al momento más feliz, el momento más grato. Llevarlo a ese momento. El niño que está triste, que llora, hasta identificarle el momento, la forma de rescate que tenga a través de un juego, un juguete. Y este era el preferido y esto es lo que necesitaba, ¿no? Y en ese caso, en ese momento, bueno, el juguete rescata al niño y el niño se divierte y se entretiene con ese juego. Entonces hay que reconocerle en la madre el juguete preferido del niño, ¿no? Están ahorita ustedes trabajando con un taller para motivar Sí. a las personas a que cambien estas actitudes tradicionales a algo más profesional. ¿Quieres hablarnos de esto? Sí, bueno, el taller que estamos dando tiene como objetivo que la persona, aquella que está el doliente, llegue a aceptar su pérdida. ¿Ok? La pérdida es el primer paso que se da para llegar o adaptarse a la vida que tenía antes de la pérdida. ¿Ok? Entonces, pues, más que nada es eso. Y lo que queremos es que la persona sea capaz de reconocer sus emociones, sus sentimientos, y a partir de ahí pueda ella expresarlos. ¿Cómo logran este cambio? Bueno, podemos dar, lo que hacemos es resignificar los conceptos que tiene acerca de la pérdida, porque muchas veces pensamos, por ejemplo, es que ya sin él no puedo vivir, ¿cómo le voy a hacer para seguir? ¿No? Sin tomar en cuenta que él o ella es independiente a la pérdida. ¿Ok? Hay que separar eso y que a partir de ahí ella tiene recursos para poder moverse, para poder seguir actuando. Ese aspecto de la estimulación temprana, ¿qué tan temprana debe de ser y qué tanta estimulación también tenga relación o no con esto del duelo? Bueno, temprana, lo más temprana que sea. Siempre. Siempre. Es necesario. Sí, desde que es un bebé, de hecho, ya ve que hay como reacciones normales del cuerpo ante ciertos estímulos. ¿Esto ayuda? No, pero es para reconocer que el niño realmente su sistema está funcionando bien. Exacto. Pero a partir de ahí, de toda la terapia, estimulación temprana siempre desde chico. Siempre. Sí. Y en niños mayores que puedan presentar ya una depresión, una tristeza, ¿ayuda ese aspecto? Estimulación temprana. ¿O disminuye la posibilidad de que tengan una depresión un niño? Pues quizás, la verdad no lo sé, pero quizás pueda ayudar porque estimular a la persona Sí. lo pone en contacto con la realidad. Exacto. ¿Ok? Es para que no se pierda, para que él esté siempre en contacto con O las sea, a través personas. de este medio, de este recurso nos puede servir para que el niño se habitúe, se adapte, crea una costumbre, Sí, y crea tenga una visión, una de visión. su mundo. sí, una mejor cultura más así, adelante sí. con El desarrollo de las tecnologías de la información ayuda en estos aspectos y cuáles son los procedimientos que se usan, porque el abuso de la tablet, el abuso del teléfono, el abuso de la televisión nos está afectando a los adultos y en forma secundaria estamos llevando a los niños Un minuto. a este problema. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues pienso que sí, afecta
a niños, adolescentes, adultos, a todo mundo. De hecho, los síntomas, se manifiestan síntomas físicos que como una visión, ¿cómo se dice? Que te queda como... Se altera la visión, se altera, irrita la sí. vista, Sí, hay dolor de menor cabeza eso o es. migrañas. Pero también. todo eso es lo patológico. Sí. ¿Se pueden utilizar para fines de obtener resultados positivos en alguien afectado por el duelo? Creo que, bueno, la verdad no sé. Eso es. Creo que Siempre, siempre. La terapia siempre es útil para todas las personas, ¿no? Más vale una palmadita en la espalda, decía el doctor Manuel Rodríguez, que en paz descanse, en enfermos con cáncer. Ayuda mucho más. A veces por eso el éxito del practicante, ¿no? El apapacho. Vamos a hacer una pausa aquí. Agradecemos al licenciado Luis Roberto López Mendoza, que ha estado con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, estimados amigos. Regresamos después de estos promocionales. Eduardo López López a su disposición y tratándoles de comunicar. Es un área en la que los médicos nos sentimos pues prácticamente en terreno resbaladizo. Los expertos están aquí con nosotros dándonos información a nosotros como médicos. Sí llevamos en nuestra formación la psicología, pero una psicología general, no la psicología aplicada, que es la que estamos aprovechando en este caso. El doctor Ramiro Guerrero ya está con nosotros y él nos va a hacer favor de presentar a nuestro siguiente entrevistado. ¿Cómo no? Muy buenas tardes, amigos. Un saludo, además de extrañándoles porque por salud anduvimos fuera del aire. Pero pues quiero presentarles a ustedes aquí a pues nada menos que el señor psicólogo, don Julián Sánchez Alcudias. Bienvenido, don Julián. Gracias. Pues él es un agente muy joven, de la tercera década, del tercer piso, se dice hoy en día. Sí. Es egresado de la licenciatura en psicología de nuestra máxima casa, con la especialidad en sexología educativa, y actualmente está estudiando una maestría en psicología clínica en el Instituto Mexicano de Sexología. Sexología clínica. De sexología clínica. No práctica, ¿verdad? No, es clínica. También es en práctica. Bueno, se hace eso. Se debe de hacer. No, pues es hasta el momento y la edad. Claro, pues sí, todo va de acuerdo al tiempo, ¿no? Digo, hay ciertas siempre edades que en que aplicas la educación a ti mismo, claro, sí, da mejores resultados. Sí, se y a cualquier edad. Y se porque se refuerza piensa más. que a veces las personas adultas mayores ya no. Bueno, es que lo que pasa es que muchos entran en duelo porque ha habido una gran pérdida. Pero es que no es pérdida, hay que adecuarse a las circunstancias. De saber adecuarse. Voy a completar de presentar a nuestro psicólogo. En marzo del 2015 hasta diciembre de 2017 se desempeñó como psicólogo clínico en el Centro Ambulatorio para Atención de SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. De enero a marzo del 2018 como catedrático en la licenciatura en Psicología del Instituto Universitario de Puebla, y actualmente él está en la práctica privada. Doctora. Llegamos al aspecto clínico. Sí, vamos a ese aspecto. Sí. La pérdida no nada más es de ser el elemento. Quizás hasta estaba yo oyendo con los otros compañeros anteriormente que no nada más es hasta de ubicación la pérdida. La pérdida a veces físicamente, la pérdida de un familiar, que es lo que más comúnmente... Cuando pierde tu equipo favorito. ¿Qué pasa cuando pierde la selección? Hay duelo. Y además como sexólogo... Pero es duelo nacional. En los pacientes que se enferman de alguna enfermedad terrible de estas, como cáncer del pene, que requiere una cirugía radical, que además es mutilante y que genera también trastornos psicológicos muy importantes. Por supuesto, ¿no? Influye en la personalidad, en el cómo se ve la misma persona. O sea, no me voy a ver igual completito que si me falta una parte de mi cuerpo, sobre todo en esta sociedad donde la virilidad es como algo sumamente fuerte, digamos, y entonces uno como hombre, imagínese que pierda el pene por estas cuestiones patológicas, pues es algo terrible, ¿no? Claro, sí, cuando, por ejemplo, llega al consultorio una persona
que tiene dificultades para lograr o mantener una erección, que causa mucho conflicto y mucha tensión o cuestión emocional. No, imagínese que perder una parte del cuerpo y algo que además es como lo que Bueno, es que hay que decir una cosa importante aquí, que es que los hombres generalmente sabemos relacionarnos en este aspecto a lo mejor de la sexualidad como desde lo genital. Soy muy hombre porque porque estoy con muchas mujeres o porque puedo tener es. muchas relaciones sexuales. Entonces, creo que había que resignificar el relacionarse, ¿no? Y el también cómo disfrutar mi ser hombre y mi sexualidad con distintas formas y no solo a través de un órgano sexual. Es un vicio cultural. Mencionaste la amputación del pene. También se tiene que quitar a veces el testículo para fines de tratamiento de cáncer, algunos tipos de cáncer. Y la ausencia de los testículos probablemente sea más traumática que la ausencia del pene en un momento en dado. esto había un tiempo en las sesiones clínicas de la residencia, me gustaba hacer la diferencia entre castración, falectomía y penectomía parcial, que no es lo mismo, ¿no? Claro que una parte, que dejar todo, quitarlo todo. Acláralo para o nuestro definitivamente público. pene y testículos, que es la castración. Les comento, bueno, si estamos enterados de esas ablaciones que se hacen en África, sobre todo, rituales, costumbres, usos y costumbres para las mujeres, o sea, no nada más en los hombres. Esto es terrible, esto es pérdida, y hablar de pérdida. Claro, pero por ejemplo en esta cuestión, no sé si se refiere ahí, poblaciones donde a las mujeres se les amputa el clítoris, ¿no? Como para precisamente no sentir. Hace un momento estaban hablando de cómo la tecnología a veces también nos lleva como a este peligro, ¿no? Se cree que el contar con mucha tecnología hoy, como el internet, por ejemplo, nos conecta, pero en realidad también nos desconecta, ¿no? Entonces, si una persona un niño está todo el día con una tablet, pareciera que está muy entretenido, pero está desconectado de la realidad, ¿no? De su entorno, no va a aprender a lo mejor incluso cómo contactar con quien está a su lado de una manera física, ¿no? Porque ya indefenso, ¿no? Todo es a través de estos medios, de estos aparatos, entonces se pierde como esta parte humana, ¿no? Estamos como tendiendo a deshumanizarnos cada vez más, y creo que una parte importante en realidad de la medicina en general sería como volver a humanizarnos, ¿no? Y una forma de humanizarnos es precisamente el contacto. La especialidad de terapia humana, decías. Terapia humanista. Humanista. La psicoterapia humanista, que está como para dentro de la sexoterapia, ¿no? Tan importante como poder decir que existan vicios culturales, ¿no? Por supuesto. La aceptación ritualística en otras razas de la amputación del clítoris es más aceptado y no genera duelo. No generaría a lo mejor este tipo de duelo porque se acepta como algo, ya lo dijo usted, doctor, como algo de parte de la cultura, ¿no? Sí, usos y costumbres. Usos y costumbres, pero también hay como... Pues y en México el machismo es terriblemente insuperable, ¿no? Digo, incluyéndonos en ese término esfuerzos, vicio cultural de imponernos ante todo. Es difícil, el duelo se prolonga. El duelo puede ser prolongado, o a lo mejor se pueda como pensar que se ha superado cuando en realidad solo está como enterrado, o vamos a decir así, como si lo mandara al sótano, ¿no? Está ahí, a lo mejor no me atrevo a bajar y no me atrevo a tocarlo, pero en algún momento puede salir, ¿no? Entonces podemos ir como por la vida cargando con un montón de pérdidas, de dolor, que a veces influye en el cuerpo también, ¿no? Personas que van como encorvadas, que todo el tiempo traen a lo mejor un dolor, no sé, crónico en el hombro. A mí me llama la atención de manera personal cómo hay jóvenes de menos de 30 años que dicen, es que ya me duele la rodilla, ¿no? O sea, no tienen ni 30 años y les duele la rodilla. Somatización. Entonces están somatizando. Tú no tienes 30 años. Tengo más. Pero, o sea, van
vamos como acostumbrándonos al dolor, Así es. ¿no? Entonces como si ya fuera parte de... Pequeñas ollas de presión, Depresión que ahí en algún están momento... latente y pueden... Claro, por supuesto, y luego estalla, a lo mejor puede ser en un acto de violencia y no sé qué me pasó. Sí. No, es que no supe, me perdí, me descontrolé y pues claro, si nos metemos a revisar podemos encontrar que ha venido por la vida cargando con un montón de duelos, de pérdidas, desde que a lo mejor mi papá no estuvo tan presente, desde que no se me dieron las atenciones, los cuidados necesarios, o si en mi infancia hubo como esta negligencia de mis cuidadores. O sea, también son, le vamos como metiendo, ¿no? Entonces, cuando ustedes están estudiando clínicamente un caso, no es tan facilito llegar a un tratamiento. Claro Lleva que no. mucho tiempo. ¿Hasta cuánto? ¿Toda la vida? Esto depende también de la persona, ¿no? Ahí existen tipos de terapias en la cuestión psicológica que son como intervenciones breves, que a lo mejor en el momento ayudan para sentirte mejor, seguir como funcional, vamos a decir así, en la vida. Paliativos. Pero, exacto, pero se tendría que ir como más a fondo, ¿no? Para Una poder cuestión llegar ya a lo de resolutivo. psicoterapia, ¿no? Sí. Es como ir a lo profundo, ver realmente qué es lo que está pasando con esta persona, cómo está sintiendo o si es que realmente está sintiendo o no. Entonces, desde ahí como volverse a conectar, como decía el psicólogo, con la realidad, ¿no? Exacto. Entonces, ¿esto cómo se logra? A lo mejor desde el sistema sensorial podría ser, ¿no? Por eso la estimulación, la importancia de la estimulación temprana, sí. La importancia de aprender que podemos disfrutar nuestra sexualidad solo con caricias, con diferentes formas, entonces como ubicarnos en el presente, ¿no? Hoy sí. Tendemos como sociedad en general, yo me atrevo a decir, a vivir como pensando en qué va a pasar, ¿no? Y mañana cómo voy a estar, a lo mejor en un año no tenga trabajo, no sé, vivimos como en el qué va a pasar o vivimos en lo que me pasó. Y entonces nos perdemos de vivir en lo que en la actualidad, ¿no? En el momento, en el aquí, en el ahora, como se dice, y eso nos lleva finalmente, volvemos a que nos lleva a desconectarnos, a no sentir y vamos por la vida como si viviéramos. La adolescencia es una etapa sumamente difícil. En ellas hay pérdidas repetidas. El cambio de la secundaria a la preparatoria o de esta a la universidad produce una serie de situaciones difíciles. ¿Qué hay de esto? La adolescencia es una etapa, creo, donde se está muy susceptible a diferentes situaciones, ¿no? En la adolescencia estamos como buscando pertenecer, entonces viene alguien, por ejemplo, y me ofrece que para pertenecer a un grupo tenga que acceder y puedo acceder a consumir drogas, puedo acceder a tener relaciones sexuales cuando a lo mejor no estoy preparado, no estoy preparada, ¿no? Y entonces luego vienen otra serie de problemas, ¿no? Embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual, etcétera. Entonces se tiene que cuidar como mucho esta parte de la adolescencia, ¿no? Es como, sí, respetar, pero también saber como ubicar que es el momento y acompañar. Eso es lo más importante. Siempre el adolescente requiere de la compañía familiar, es cuando más se necesita. Muchas gracias al doctor Eduardo López López y usted continúe con nosotros después de estos promocionales. Estimados amigos, continuamos en Consultorio 35 y hoy estamos tocando un tema muy importante, muy básico en nuestra vida. Alguna vez, en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida tenemos que pasar por la pérdida familiar, la pérdida de algo importante en nuestra vida y que pues esto obviamente va a ir acompañado del dolor. Pero no quiero llegar al dolor porque
vamos a hablar acerca de lo que es ya la aceptación. El dolor del alma. El dolor del alma, por supuesto. Pero hoy tenemos a don Julián Sánchez, que nos acompaña aquí como psicólogo, y tenemos a la licenciada Mayra Montero. Ellos psicólogos, egresados de nuestra máxima casa de estudios. Y pues vamos a terminar esta última etapa. La aceptación. La aceptación, porque yo creo que ahí es donde ya empieza la curación, donde ya empieza a verse la luz al final. ¿No? Porque Claro. el duelo patológico todavía, Así es. que ya transcurrieron años y todavía no lo superamos, y eso es más difícil todavía. ¿Cómo se llega a la aceptación? Claro, para llegar a la aceptación primero tiene que haber como este proceso de hacer conciencia de qué es lo que me está pasando, ¿no? O sea, sí, me refiero a que, por ejemplo, tuve una pérdida, pero no me doy cuenta que realmente me está afectando, que me está doliendo, a lo mejor en mis relaciones con otras personas, en mi rendimiento académico, en mi rendimiento profesional. Entonces tengo que hacer conciencia de qué es lo que me está afectando primero. Pues ya que es consciente, entonces ¿cómo lo voy a trabajar? Pues para llegar a una aceptación habría que empezar como a soltar, vamos a decir así, cosas, ¿no? Entonces muchas veces estamos como apretando, aferrándonos a situaciones, a personas, a un trabajo que a lo mejor ya no me satisface, pero que ahí sigo porque sí pienso que lo necesito. Entonces voy aferrándome y eso finalmente no me deja avanzar, ¿no? Entonces cuando logro como soltar esto, entonces me puedo relajar, ¿no? Entonces, hay una máxima en el área que yo manejo, que es traumatología y ortopedia, que dice que las heridas de guerra y las heridas de amor, no sé cuántas gentes haya con heridas de amor, dicen que a veces hasta son zanjas, ya no son heridas, son zanjas. Pues estamos. Pero que solamente el tiempo es el que las cura. ¿Es algún buen aliado el tiempo? ¿Y cuánto tiempo es lo que necesitamos esperar para no caer en lo patológico? Esa es la situación, ¿no? De que cuando se empieza uno a señalar y a lo mejor es una fase para ir aceptando, es decir, ¿por qué me sucedió a mí esto? ¿Qué es lo que me falta hacer, lo que tengo por hacer para superarlo y adaptarme? O me niego a aceptarlo porque creo que lo puedo lograr y lo merezco. Y ahí está la encrucijada. Claro, en esta parte es la parte de la negación. No me está pasando a mí, esto no está sucediendo, es una de las etapas del duelo. El tiempo depende de cada quien, depende de la persona. Claro que si pasa en muchísimo tiempo y la persona, como comentábamos anteriormente, puede caer en depresión por este duelo que no lo ha trabajado, que no lo ha soltado, entonces sí puede haber repercusiones en la salud. Claro. Y es que decía la doctora Leti, nos dejó la pregunta precisamente en el Hospital de la Mujer, donde se pierde la madre, se pierde el hijo y la familia sufre, no solamente una persona, sino aquí hay un duelo de sufrimiento colectivo, familiar. Claro, y esto es muy importante también porque el duelo del doliente va a depender mucho del fallecimiento, y si estamos hablando en este caso de un fallecimiento de una persona, depende mucho en las circunstancias en que falleció esta persona, porque no es lo mismo tener un duelo anticipado en que una persona pues está enferma y la familia ya viene un poco más consciente de que en algún momento va a suceder esta muerte o este fallecimiento de este ser querido, a que sea un accidente espontáneo, imprevisto, en el que se pierde pues un ser querido. Es muy diferente. Y sobre todo también como el darse la oportunidad de sentir este proceso, ¿no? Me refiero a que hay ocasiones en que se tiene una pérdida, bueno, lo he visto incluso personalmente, que en el caso del fallecimiento, como están hablando ahorita, y viene alguien y dice, sí, o sea, ya supéralo, o sea, sí está bien, no pero llores. La vida sigue, no llores, no, entonces no, o sea, es como darse esta oportunidad de sentir este proceso, ¿no? De ir poco a poco acostumbrándome a que a lo mejor esa persona que estaba ya no va a estar, ¿no? Entonces es muy respetable el que cada quien vive el duelo a su manera,
y no tratar como de apresurar, ¿no? Porque a veces a lo mejor cuando yo digo, ya sal, haz cosas, tal vez eso tiene que ver conmigo, o sea, a mí que me provoca ver a la persona que está pasando por este proceso, ¿no? Cuando tendría que respetar precisamente. Y es muy importante entonces el apoyo psicológico porque es quien te va a conducir, como decía, ay Dios, se me va el nombre, Einstein, Albert, tenía un mensaje que decía, nadie te puede llevar a donde él nunca ha estado. Claro. Sí, esto es un principio también en la psicología, ¿no? O sea, nosotros como profesionales de esta área también tendríamos que pasar o saber cómo vivir estos procesos. Todos tenemos, de eso está hecho la vida, de pérdidas y de superación. No dejamos de ser seres humanos. Sería bueno en un momento dado para evitar a grandes dolores, pues bueno, empezar a tener esa cultura, esa enseñanza. Por eso es que hay países que nos llevan un poco de ventaja, ¿no? En esa materia, países guerreros, países que han estado en guerra, que han tenido pérdidas y pérdidas, en la cual pues obviamente ellos tienen conciencia de que tienen que superar esas circunstancias. Sí, pero algo importante es que el superar no quiere decir que vas a jamás olvidar me o voy a que- acordar de eso, no, que ya no va a estar. claro, Es como no es olvido. integrarlo a Así una es. parte No es de olvido. mi propia historia. Desarrollar y una que- capacidad que Ajá, tengo, ¿no? es una capacidad de ir viviendo con esto que es parte de mí, que no me lo voy a quitar, pero que también a la vez tiene que ayudarme a crecer y avanzar. Entonces podríamos decir, el duelo es el traumarse o frustrarse con una incapacidad. Y la superación o la aceptación es cuando ya encuentras tu capacidad de cómo enfrentar nuevamente la vida. Exactamente. Sí podríamos cómo decir. enfrentar y Esto cómo sí- vivir con eso, ¿no? Esto no se aprende fácil. Por eso el desarrollar ¿no? cultura de talleres, de cursos, de educación, de Tanatología. psicología. Claro, la tanatología es muy tanatología en este importante. caso es muy importante. Ustedes están desarrollando un programa de un curso. Sí, actualmente tenemos un taller que precisamente lo vamos a dar el día de mañana de 4 a 8 de la noche. Es el taller que ¿Dónde se es? llama... ¿Es en la dirección? Ajá, ese es en la colonia petrolera, fraccionamiento Heriberto Quijo. Realmente no, es Avenida Flores Sur, esquina con Samarcanda. Entonces, por el Colegio Carlos Pellicer, Sí. ahí está el Centro Psicopedagógico y Neurorehabilitación, que es el lugar donde vamos a dar este Donde taller. vamos a impartir ¿A el quién, taller. ¿A quién va dirigido ese? A personas, A personas en general. mayores Mayores de 18 edad. años. Nos han preguntado si puede entrar algún adolescente menor de 18 años. Sí puede ser a lo mejor a un adolescente 13, 14 años, pero que realmente quiera trabajar, no que vaya obligado. No, y además es importante si va el papá y va la mamá y por voluntad propia y separados, que mejor todavía, ¿no? Sí, claro. Porque la integridad familiar hoy es tan importante para acompañar al adolescente en esa etapa tan difícil, que ahí Así es donde es. puede haber una definición de una personalidad violenta, deprimida o una personalidad Claro. funcional. Entonces útil. también nuestra intención con este taller es cómo ir caminando hacia la aceptación. Es un taller muy vivencial, es decir, con actividades vamos a ir encaminando hacia la aceptación. No es tanto como teoría, como quedarnos Claro. en el discurso, no, sino es un taller. de una manera es un práctica taller. y vivencial, porque vamos a lo mejor surgen emociones, surgen sensaciones que ahí mismo las vamos a Va a ser una trabajar. terapia también, Por colectiva, supuesto, como Ahí de se grupo. pero al resuelve. mismo tiempo individual, porque cada persona Cada Claro. quien lleva su proceso quien a su va a manera. saber qué es lo que va a trabajar. extraordinario. Sí. El tema principal es entonces, Pérdidas y duelos, ¿no? ¿y cómo se puede uno inscribir en ese curso? Bueno, nos pueden contactar en la página de Facebook, estamos como psicotalleres, ¿no? O Psicotalleres. al teléfono celular, Sí. que es 9932 84 29 66. Qué bueno. Bueno, Ramiro, Fíjate, algo muy importante, me queda muy claro que es personal. El tiempo, el momento, Claro, la decisión importante. de que, bueno, tuve una gran pérdida, no se me va a olvidar, no voy a perder ese contacto que tuve, que Así queda en es. el recuerdo allá dentro del alma, Así es. pero tengo que salir adelante. Claro. Y yo voy a decir cuándo y en qué momento.
Claro, obviamente es que eso sí. se siente Se más siente bien, ¿no? más que- No es como que me voy a programar en 2 años, ya lo Sí, voy sí, a... ya lo- no. No, sino, o sea, uno Claro. siente cuando eso ya es parte de y está como superado sin quedar Que olvidado. entra en todos los mecanismos Sí. compensatorios para que, bueno... Y el apoyo psicológico, vuelvo a insistir, es muy importante porque de un sentimiento Claro, se puede pasar a un sufrimiento. sí, totalmente. Claro, Y eso es muy entonces, importante. además, si este sufrimiento se prolonga, se puede volver patológico, Patológico. enfermarnos, Así y al es. rato va a estar más difícil la superación médica, inclusive, sí, porque los medicamentos pueden curar los aspectos corporales, biológicos, ¿sí? Pero no los, Físicos, los- Pero los en la aspectos parte psicológicos, emocional, claro. Y en emocionales. esta parte de la aceptación de la pérdida también tiene mucho que ver. La parte psicológica y tanatológica ayuda muchísimo, pero también la red de apoyo que tenga el doliente es muy importante y muy vital cuando se está pasando por este proceso de duelo. Pues muy bien, agradecemos entonces a los psicólogos, a la psicóloga, la licenciada Mayra Montero Marín, al licenciado Roberto López Mendoza y al psicólogo, el licenciado Julián Sánchez Alcudia, que han estado con nosotros. Muchas gracias, Gracias, por estar gracias por aquí la con invitación. nosotros. El doctor Ramiro Guerrero se despide. Agradecerle al doctor Eduardo López López y a la doctora Leticia Guerrero, Muy que bien. pues, nos antecedieron. Pues han sido muy amables en acompañarnos en un programa más, en una emisión en vivo de Consultorio 35. Le invitamos igualmente para el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde. Muchas gracias, buen provecho, buen fin de semana, mejor año presidencial.